Vamos con entrevistas a esta hora. Este es el cubrimiento especial que tenemos en Noticias Caracol en Vivo. Uy, está temblando. Mierda, está temblando. Está temblando, muchacho. Está temblando. Ya va. Está temblando fuerte. Quédense tranquilo. Cuidado, sí, espérense. Allá el árbol, cuidado. Les quiero contar parte de lo que pasó. Este es el Cerro del Ávila, que es muy famoso allí en Caracas, a las afueras de Caracas. Para hacer un comparativo, en Bogotá tenemos justamente Monserrate, allí tienen el Ávila. Había una serie de jóvenes deportistas que estaban allí haciendo un tema de senderismo, de hiking, y justamente pasó lo que ustedes vieron en las imágenes, que fue toda esta situación ocurrida. Vieron cómo desde allí, desde las alturas, veían la situación del terremoto. María Abreu es deportista venezolana, está con nosotros y vivió el terremoto haciendo eso, senderismo. María, primero nuestra solidaridad con ustedes, con los venezolanos, y bienvenida a Noticias Caracol en Vivo. Buenas tardes, muchas gracias. María, descríbanos un poco lo ocurrido en las últimas horas. Ustedes se encontraban allí haciendo senderismo. ¿Cómo ocurre toda esta situación? Mira, era un día cualquiera. Subíamos a ver el atardecer. Llevábamos aproximadamente 2,5 kilómetros. Estábamos justamente en una subida. Yo pensé que yo me estaba mareando, pero no, cuando logramos ver, todo estaba temblando. Se sintió, creo que aún más, por la cuestión de la altura. La montaña se movía, se escuchaba, mira, ese ruido inexplicable, las piedras viniendo, los árboles cayendo. Menos mal nosotros nos pudimos tapar, pero de regreso fue un problema porque el camino se obstruyó y no podíamos pasar y estábamos en el Ávila. Una vez que pues sentimos esto, que fueron 40 segundos y fueron dos terremotos prácticamente en uno, vimos Caracas, vi la tierra, vi el polvo, vi incendio y dije, a juro, casas se derrumbaron, hay heridos y me asusté. Y al regresar, pues el camino obstruido, tuvimos que pasar, arriesgarnos por un árbol casi que caído. Una mala pisada, el árbol se venía, pero era eso, quedarnos ahí. No había otra opción, no había señal, no había megas, no nos podíamos comunicar, estábamos lejos, estaba lloviznando. Fue un desastre. Totalmente. El Ávila, iba a decir el La Guaira, no, el Ávila, este cerro, expliquémosle a los usuarios que nos están viendo en este momento desde Venezuela, pero también desde Colombia, esa ubicación, esa, digamos, lejanía un poco de Caracas, ¿dónde está ubicado? Mira, el Ávila rodea toda Caracas. Nosotros Correcto. estábamos por San Bernardino, se podría decir que un poquito más por el oeste de Caracas. Ahí lo que se muestra en la imagen es prácticamente todo el centro de Caracas, lo que vendría siendo mitad oeste, mitad este. Ahí se ve toda la ciudad. Y estábamos de un punto arriba, estábamos aproximadamente, mira, altitud, te podría decir, no sé, unos 500, 800 metros, mucho más arriba de la ciudad. Lo que hace mucho más difícil toda esta situación. ¿Cómo lograron entonces ustedes en medio de esto, porque veían caer las rocas, etcétera, poder bajar y luego poderse comunicar con su familia y luego regresar a la ciudad? Mira, fue un momento bastante complicado, pero nos ayudamos en equipo. Como pudimos nosotros, logramos, primero estábamos asustados, varias personas entraron en pánico, pero no podíamos hacer nada porque era bajar, porque el grupo estaba regado. No simplemente éramos nosotros, sino que más anterior a nosotros, estaban un grupo de muchachas y, y teníamos que buscarlas porque éramos un team. De hecho, nosotros gritamos en los escombros por si había alguien atrapado o alguien, menos mal, no fue así, fallecido. Nosotros teníamos que, juro, salir de ahí porque el team estaba antes de nosotros. Como te dije, el camino obstruido, gracias a Dios ninguna piedra nos cayó, pero porque nosotros fuimos bastante atentos. Como te digo, tuvimos que pasar por la montaña, como por arriba, prácticamente medio escalar, porque el camino no había camino. O era irse hacia abajo o era arriesgarse y que capaz cayera un árbol por una mala pisada o quedarnos allí. De las personas que estaban, ¿cuántas personas en total estaban haciendo ese deporte, ese senderismo con usted?
Mira, nosotros éramos un grupo aproximadamente de 10 personas, pero dentro Correcto. del Ávila habían más. Habían niñas, de hecho, nos asustamos porque en los escombros había una chupeta en el piso, pero no veíamos a nadie. De todas maneras gritamos, nadie, creo que nadie estuvo, que sepamos, pero éramos 10 personas. Nosotros al final pudimos salir de ahí después de la media hora y también tomando en cuenta que están las antenas, la electricidad, y estaba llovinando. Entonces, en un punto alto con un terremoto, lloviendo, la señal pésima. O sea, si la gente en la ciudad tenía la señal mala, nosotros teníamos aún más. Logramos salir como a los 35 minutos aproximadamente. ¿Cómo están las familias de ustedes? Porque es que eso me genera mucha, digamos, curiosidad saber cómo están ellos, cómo están, por ejemplo, sus papás. ¿Pudieron todos ellos, los deportistas, comunicarse rápidamente con quienes estaban en Caracas? Hábleme un poquito de eso. No, nosotros, mira, yo por lo menos no tenía señal. Solamente creo que hubo una o dos personas que pudo llamar y de resto nadie sabía nada. Y nosotros teníamos obviamente miedo porque al ver la tierra, obviamente, como te digo, derrumbe. Y yo no sabía, no tenía la certeza de cómo estaba mi mamá, de cómo estaba mi casa, de cómo estaba mi edificio. Nadie se pudo comunicar hasta llegar a su casa prácticamente. Eso fue incertidumbre totalmente. Y una vez bajando, las calles estaban colapsadas, los carros estaban como locos, estaban demasiado atravesados, la gente perdió el control prácticamente. Al bajar, lo primero que vi fue un edificio derrumbado en la bajada enfrente del Ávila. Totalmente no había, obviamente hubieron fallecidos y vi eso y obviamente todos nos asustamos. Nuestros papás, gracias a Dios, están bien, nuestras familias están bien, pero fue un momento bastante tenso. María, qué relato tan complejo, tan difícil. ¿Usted cuántos años tiene, María? 19. 19. Este terremoto de esta magnitud, porque además fueron dos terremotos, no ocurría hace demasiado tiempo en Venezuela, muchos años en Venezuela. Por eso ver la situación, ver los edificios colapsados, haber vivido la situación a las alturas, porque es que ustedes estaban allí en el Ávila, todo esto complicó mucho. Hoy, un día después, ¿qué reflexión les deja todo esto en medio de semejante situación? Mira, esto no se vive, yo obviamente no existía, pero sí esa historia desde el 67, desde 1967, y la reflexión, algo que, mira, la vida te puede cambiar en segundos, prácticamente. Eh, Creo que bueno, primero como venezolanos creo que vamos a estar más unidos aún. Eh, es así, la vida, estamos hoy, mañana no se sabe, literalmente hay que vivir el día como el último. Y creo que esto nos va, a ver, obviamente es una cuestión traumática, pero creo que como venezolanos nos estamos uniendo y nos estamos ayudando, tal como dijeron en las noticias, eh, hay operativos, hay mucha ayuda, cada venezolano se está ayudando en sí, estamos muy unidos, a pesar de todo. María, y ustedes sí que saben del tema de resiliencia, de salir adelante, de todo, de superar los obstáculos, las dificultades, muy a pesar de todo esto que está pasando. Así que María, ha sido un gusto tenerla a usted en este espacio, muy a pesar de esta situación que estamos describiendo. Gracias por estar en Noticias Caracol en vivo. Gracias a ustedes.